En este video vamos a ver con detalle cómo hacer el llenado del pie de plano para el municipio de Querétaro, Querétaro. Cabe aclarar que todo esto es en base a mi experiencia, ya que, como les iré contando en el video, esto pues depende de muchas veces de quien esté revisando y de los criterios que vayan ajustándose. Y también pues cada proyecto es diferente, entonces a veces hay ciertas condicionantes que no quedan muy bien en el proyecto. Entonces bueno, empecemos. Primero que nada es importante saber dónde encontrar el pie de plano. Tenemos la página del municipio, pero lo ideal es hacer una búsqueda. Por ejemplo, yo en Google le puse de manera muy simple pie de plano municipio de Querétaro y nos sale esta liga, en la cual ya está directamente la información y tú puedes aquí descargar la carta responsiva, los costos, la solicitud y aquí está el pie de plano. Lo que me fijé al momento de estarlo buscando es que la descarga no te la da automática, como que tiene un error. Entonces yo lo que les recomiendo es marcar en guardar enlace como y de esa manera descargar su archivo. Les puede pasar que dice que no se puede descargar, entonces aquí le pueden agregar en conservar y el archivo que les descarga es este. Las medidas, la superficie, el norte por supuesto y pues que se entienda dónde está en cuanto a calles y avenida. Puede ser de una manera muy sencilla o algo más complejo. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos. Y bueno, primero que nada aquí vemos que tenemos que poner el uso del predio y el tipo de trámite. Todo esto es información pues legal y del proyecto que debemos de estar pues conscientes para saber cómo ajustarlo. También cabe aclarar que pues depende mucho el llenado, si es una obra, pues una ampliación y demás. Yo ahorita les voy a dar lo básico como si fuera una obra nueva, pero vamos a ver que de alguna manera es muy similar y ya pues lo tenemos que ir adaptando a nuestro proyecto. Entonces, lo más difícil muchas veces es el llenado conforme a las escrituras. Pues yo les voy a poner algunos ejemplos porque aquí pues pareciera muy sencillo, ¿no? Que es nombre, dirección y demás. Primero que nada, esta parte de la dirección no está en la escritura. Esto normalmente es pues la información del propietario de su INE, que pues es pues información que posiblemente les pidan en algunos trámites. Pero todo esto del nombre, cabe catastral, manzana, lote, área, fondo, etcétera, etcétera, tiene que corresponder a la escritura y a veces es un rollo leerla. Aquí les estoy poniendo algunos ejemplos de algunas escrituras para que vean más o menos lo que tienen que leer. Por ejemplo, aquí pues trae un choro, pero lo que nos interesa es saber quién es el propietario. Y muchas veces pasa que es una empresa. En este caso, aquí hablamos que a favor de la sociedad denominada tal, que es representada por tal persona. Y esta sería la parte adquiriente. Entonces todo lo que está antes pues realmente no nos interesa, solamente quien está adquiriendo el predio. Y esto tiene que ir aquí. Lo interesante es que uno de los cambios que hicieron de los últimos años para acá es que antes podíamos poner nada más el nombre, en este caso, de la empresa, en el caso de ser persona moral, pero también nos piden ahora que venga el representante, porque pues aquí tiene que firmar. Y si es una persona física, pues únicamente con el nombre bastará. En el caso de la dirección, si es una empresa, pues sería la dirección fiscal. Y otra cosa que tenemos que encontrar en la escritura es encontrar luego donde dice norte, este, sur, oeste. Porque luego a veces tenemos que estar viendo toda la escritura y son muchísimas hojas. Y yo lo que hago es pues intentar identificar estas palabras porque es donde está la información que más nos interesa. En este caso, ¿qué queremos saber? Queremos saber el lote, pues ver si hay algún número oficial. Hay veces que viene en la escritura y hay veces que tenemos que tenerlo en un documento aparte, que ese es ahorita les busco un ejemplo. Y queremos saber pues en qué calle está, en qué número, el fraccionamiento. Todo esto puede variar. Ahorita les voy a enseñar otro ejemplo. Pero de aquí lo que sí no cambia es la superficie, que tenemos un número pues exacto,
y las colindancias. En este caso, estas tenemos que cuidarlas muchísimo porque algo que llega a pasar es que si a veces el condominio nos da algún deslinde con unas medidas específicas, no siempre coinciden con escritura. Hay veces que puede ser una diferencia de 1 milímetro, pero lo que revisa el municipio es que coincida conforme a escritura. Si no coincide, nos van a regresar el plano por esa tontería. Y lo mismo con la clave catastral, cuidar mucho de poner bien los números conforme a escritura. Tenemos aquí otro ejemplo en el cual, pero aquí lo que nos interesa es esto. El número oficial en este caso sí ya lo incluye, hay veces que no, pero aquí luego a veces nos ponen cosas medio raras como lote 1A y 1B, calle tal, manzana tal, etapa tal. Y aquí es donde luego tenemos que jugar con esta parte del pie de plano, porque si se dan cuenta aquí nada más viene manzana, lote y área. Pero a veces es un condominio, entonces dependiendo lo que nos pidan, a veces tenemos que agregar condominio o en este caso lote, ¿cómo era? Lote 1A y 1B, o sea, parecía que son dos, pero sí viene la escritura. Entonces aquí es donde podemos tener problemas de que nos lo regresen, por eso es muy difícil darles una fórmula exacta porque depende muchísimo de la escritura. Pero bueno, espero que ahorita los ejemplos que les voy a dar les sirva para entenderlo un poquito mejor. Y bueno, entonces aquí vemos que hay un régimen de propiedad en condominio denominado tal. Este también luego piden que lo agreguemos aquí porque nosotros tenemos calle y demás. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es pues empezar a ajustar un poco esta información para que quepa bien. En este caso pues tenemos que ajustarlo. Y una de las cosas que a veces nos piden es cambiarle aquí a el condominio porque es muy diferente a la dirección y demás. ¿Por qué digo aquí además el condominio? Porque a veces uno es el nombre del condominio y otro el del fraccionamiento, que sería el general. Y también tener cuidado con el nombre del fraccionamiento porque a veces pasa que lo conocemos con el nombre de X y resulta que la escritura tiene un nombre mucho más largo, ya me ha pasado. Y finalmente también tenemos aquí el ejemplo, ¿no? En este caso decíamos fraccionamiento tal, delegación tal. La superficie, esta es la que nos interesa, y cuando tenemos números no tan enteros como el ejemplo anterior, que es 5.09, 20.01, es donde tenemos que cuidar que pongamos estos en escritura. Si nosotros tenemos otros datos de nuestro deslinde, tenemos que cambiarlos, aunque no coincidan, ¿vale? Entonces, esto es una parte súper importante. Y bueno, aquí viene finalmente la clave catastral. Ahora les voy a poner dos ejemplos para que vean cómo lo hemos llenado. En este primer ejemplo tenemos el pie de plano. Aquí este espacio pues lo borré porque aquí venía pues datos de la constructora o del dueño y demás, que aquí lo pueden aprovechar. El croquis, que es súper importante, en este caso estamos aprovechando la notificación que ya nos está dando el condominio para pues hacer nuestro croquis. Y pues tenemos que poner la superficie, las medidas, el número de lote y el norte. Todo eso es lo que tiene que ir de manera forzosa. Y que se vean aquí pues más o menos las calles y demás. Como este es un condominio interior, pues nada más se ve la calle externa. Aquí en uso específico del predio, pues es habitacional unifamiliar. Obra nueva, aquí el uso también ya me ha pasado que yo siempre lo había manejado como habitacional, pero ya me ha pasado que el municipio lo regrese y se tenga que marcar ambos, habitacional y unifamiliar. Supongo que porque obviamente el plurifamiliar también es habitacional. Esto, pues les digo, depende mucho del revisor y cómo se maneje. Aquí en propietario, igual esta es una empresa, le estoy poniendo aquí pues la empresa y el representante legal con la dirección pues que sea. Y en clave catastral, en este caso, por este tipo de proyecto, aquí vean, este es el ejemplo de 1A y 1B, manzana 3, el área, aquí me faltó poner metros, el condominio y aparte está el fraccionamiento y la delegación. Aquí en la parte de fondo es muy importante que de todos los datos que tengamos del predio sea la medida más larga. Si vemos lo estamos adaptando. Aquí yo quité lo del dictamen de uso de suelo que viene en el original porque muchas veces se utiliza para otro tipo de
proyectos específicos. Como esta es una casa habitacional, pues sencilla, esto no lo piden. Entonces hay veces que lo dejamos en blanco o hay otras ocasiones en el que se puede quitar. En el caso del DRO, pues está muy sencillo, es el nombre. El DRO normalmente les da su tarjeta, por lo tanto aquí hay que agregar la cédula. Hay veces que son dos, aunque nada más dice cédula, vemos el ejemplo de cédula profesional. Aquí también hay un error, por así decirlo, o información que podía faltar en el pie de plano original, porque si se dan cuenta, los DRO, además de tener cédula profesional, tienen un número de su colegio, ya sea el de arquitectos o el de ingenieros. Entonces, pues lo ideal es poner las dos, por un lado la cédula y por otro lado el número de colegiado y ya la dirección y el teléfono normal. Igual aquí estaría la firma. Y bueno, hasta aquí viene toda la parte legal, que esta es la parte más latosa de que coincide exactamente, pero viene la parte que más nos quiebra la cabeza, que es el tema de los coeficientes. Entonces tengo un video que lo explico con más detalle, también se los voy a dejar aquí en la descripción, pero voy a explicarles ahorita de manera muy general, esperando que se entienda. Antes que nada tenemos que identificar el uso de suelo para saber cuáles son las restricciones de la norma. En este caso lo más conveniente es irnos nuevamente a internet y buscar cartas urbanas Querétaro. Obviamente yo les voy a dejar todos los links en la descripción del video, pero luego a veces el link lo van cambiando. Entonces lo que más conviene es buscarlo así o como planes parciales de desarrollo urbano y cartas urbanas de Querétaro y les va a salir esta página. Aquí tenemos toda la información. En este caso, esto lo van actualizando, les repito, pero toda la información que necesitamos aquí está. En este caso podemos buscar aquí primero nuestra delegación. En este caso buscamos en visualizar y al cargarse vemos que pues ya tenemos el archivo. Lo podemos descargar o verlo directamente en internet. Y aquí pues ya vamos a ver si es H3, H2, etcétera. Y para saber pues cuáles son los límites de superficie y demás, nos vamos a regresar a esta página y en estos archivos adicionales uno de los que más nos va a ayudar es este, que es de normatividad por zonificación. En este, si vemos, la información que nos da es pues con respecto al H que es el uso habitacional, por ejemplo H3, que es hasta 300 habitantes por hectárea, pero lo que nos interesa es esto, saber el CUS, el COS, la altura máxima permitida y las restricciones, porque esto es lo que viene en nuestro pie de plano. Si vemos el pie de plano original, aquí vienen pues restricciones, pues el número de cajones y demás. Esto de los cajones viene por reglamento. Aquí lo podemos encontrar en la sección 2 del artículo 355, donde viene el número de cajones necesarios. Esto es muy importante porque luego se les olvida y a veces ya hacen casas bien grandes de 300 metros y le andan poniendo nada más 2 cajones. Entonces ahí, digo, ese ya es un tema de diseño, pero no se les debe de olvidar. Entonces aquí, pues dependiendo lo que nos pidan, pues tenemos 1, 2 o 3 cajones y bueno, para otros usos de suelo funciona de manera similar. Aprovechando que también tenemos aquí el reglamento, vamos a ver el tema de los coeficientes. Vean esto, en el artículo 11 hablan de los coeficientes y estos va variando pues dependiendo lo que yo les decía. En este caso tenemos aquí como unos muy generales del COS, CAS, CUS, pero los que tenemos que tomar en cuenta es principalmente los de la página esta que les había puesto, sobre todo el COS y el CUS, porque aquí sí ya está desglosado dependiendo el uso habitacional. Sin embargo, vemos que aquí no viene el CAS. Ahora, antes de continuar, ¿qué significa esto? Vamos a regresarnos al reglamento. Primero que nada, el COS es la superficie que va a estar ocupada, es decir, o sea, tenemos nuestro terreno total y el espacio en el que podemos desplantar nuestro proyecto, ese sería el COS. Pero este coeficiente tiene trampa porque hay varias maneras de interpretarlo, que eso pasa mucho en los reglamentos. Ahorita les voy a poner 2 ejemplos. Luego el coeficiente de absorción, igual estos luego hacen trampa porque este tiene que ser toda el área que realmente absorba, de preferencia zona verde.
aunque muchos lo manejan con materiales pues entre comillas permeables, pero pues lo ideal es de que sea pues área verde, ¿no? Háganlo así, creo que es mucho mejor. Pero algunos pues lo que hacen es una trampilla y ponen, por ejemplo, en el estacionamiento un letrerito que dice pues material de absorción tal. Y por último, el coeficiente de utilización, que este es pues el total de metros cuadrados con respecto a la superficie total del predio. En este caso, pues aquí recomiendan que no exceda de 1, pero tenemos aquí, como dice, los planes y programas de desarrollo urbano en el cual van variando. Vemos como aquí, pues aunque dicen que de preferencia no exceda de 1, pues aquí tenemos 1.2, 1.8, 2.4, etcétera. Regresando a nuestro pie de plano, pues aquí ya sabemos dónde conseguir la altura máxima permitida, el coeficiente de ocupación de suelo, el de utilización, el área de absorción del suelo, que pues es cos, cus, cas. Luego tenemos el área libre, que pues luego no sabemos de dónde sale, pero se podría decir que es exactamente lo contrario al cos. En este caso es el área pues que no va a estar construida, independientemente que sean planchas de concreto o demás, es el área que pues está libre de construcción. La restricción al frente, en este caso sería pues poner la que igual nos dictaminen los planes y los cajones de estacionamiento que ya les dije. Entonces, en este primer proyecto base que les estoy presentando, lo que yo siempre hago es hacer unos polígonos con polilíneas y hatch. Esto es lo más fácil porque también, inclusive para los revisores, les es más fácil checar la información y que no se los estén regresando, porque a veces que los revisores hacen sus propios cálculos y les pueden decir, no, está mal y demás. Y también a usted les ayuda pues para evitar cometer errores en la medida de lo posible. Lo que yo hago es manejar pues planta baja, planta alta y los volados independientes. Si gustan, me pueden decir en los comentarios si quieren que haga sobre el pie de plano de otros municipios, porque la forma de contabilizar los volados a veces cambia. Pero bueno, estamos hablando del municipio de Querétaro. En este caso, como nos pide un rubro aparte, podemos ver aquí cómo nos manejan sótano, planta baja, primer nivel, volados, y entonces tienen que estar independiente, no importa que estén en planta baja o en planta alta. Otra cosa interesante del reglamento y que recientemente cambiaron porque antes no lo tenía es lo del estacionamiento techado, o a veces se cambia por techumbre ligera. Esta es otra manera como de ir interpretando diferente esos techados, porque a veces el techo del estacionamiento o alguna techumbre ligera ocupa demasiado espacio y hace que ya no cumplamos con nuestros coeficientes. Entonces lo ponen aparte porque de esa manera en algunas ocasiones permiten que no se contemplen dentro del coeficiente de ocupación. Y ahorita les tengo dos ejemplos para que vean cómo se puede manejar. En este primero sí lo estamos manejando independiente porque vean el tamaño del techo, o sea, es casi de 50 metros cuadrados y evidentemente ya no cumpliríamos con el coeficiente. Entonces lo que yo hago es, pues aquí saco mi polilínea y ya le estoy pasando aquí en limpio para ver cuál es el de planta baja, planta alta, aunque un tip muy importante, yo puse aquí planta alta porque esta es información para mí, pero ya en el pie de plano tenemos que poner pues primer nivel. Planta alta ya me lo han regresado, tiene que ser primer nivel. También si quieren que les haga algún video de algunos tips para pues la presentación de planos en municipio, que también es otro tema, pues igual coméntenme y lo puedo hacer. Entonces, bueno, aquí ¿qué pasa? Necesitamos tener toda la información, incluyendo área verde. Aquí tenemos 3 espacios de área verde, aunque uno está debajo de la techumbre ligera, que sí podría considerarse como tal porque este es un pergolado en teoría, pero pues también es un proyecto grande, entonces ahorita vamos a tomar en cuenta las que sí están realmente libres, porque considero yo que si ya lo tomas un área verde en un área que está techada, pues ya no estaría absorbiendo de la misma manera. Pero sí se los quería presentar porque son este tipo de variaciones las que luego hace que se pueda llenar diferente el pie de plano y que se los puedan regresar. Entonces, para irnos a la segura, como aquí cumplimos con 2, yo prefiero dejar estas 2, porque si dejo estas 3, pues
corro el riesgo de que me regresen el plano por esa situación. Aquí lo que yo hago es sacar el hatch porque aquí en AutoCAD me da el área. Inclusive si quiero sacar varios, nos da el área acumulada y ya podemos sacar pues la medida. Primero que nada, para sacar el cos tenemos que sacar pues lo que sería como viendo desde azotea. En este caso yo sí hice una polilínea aparte porque este techito de acá no llega hasta abajo y estos volados como varían. Entonces sí fue más fácil hacer como la polilínea desde la azotea y de esa manera tenemos esta medida que es 136, que sería el total del coeficiente de ocupación. En este caso, pues estos datos también son para el llenado, que sería planta baja, planta alta, los volados. En este caso, todo esto se saca con regla de 3. Está muy sencillo, pueden hacerlo con tabla aquí, pues yo lo ordeno en el proceso, pero para que se entienda mejor, pues podríamos hacer una tabla en el cual tenemos el terreno. Este terreno puede corresponder al 100%, que es lo mismo a 1. Así es como manejan los coeficientes. Y para que entendamos mejor el COS, que es el de ocupación, vemos que el límite que nos deja es 0.60. Es decir, de 265.07 por 0.6, este sería mi máximo que yo puedo hacer. Yo tengo 136. Entonces, pues la verdad es de que sí logramos tener ese coeficiente y hacemos esa regla de 3. 136.97 por 100 entre lo que sería el terreno, que serían 265.07 y nos da un total de 51.67. Yo para redondearlo pues le dejé 0.52 y ese sería mi coeficiente de ocupación. Para el coeficiente de ocupación, si tomáramos esta, pues vemos que ya no cumpliríamos porque estamos al límite. Y para el coeficiente de utilización, pues ya tenemos todas nuestras medidas, las podemos sumar, incluyendo aquí, acuérdense que en AutoCAD se pueden ir sumando las áreas, pero bueno, aquí ya tengo el dato, serían 309.39 y sería la misma de 3. Esto por 100 entre el terreno nos da un total de 1.16 y el coeficiente de absorción, pues es lo mismo, tenemos un área total de 50.81, vamos a hacerlo si quieren rápido. 50.81 por 100 entre 265.07 me da 19.16%. Pues yo lo estoy redondeando a 0.19. Y bueno, toda esta información que aquí tenemos, pues hay que copiarla. Yo normalmente copio pantalla y me voy al pie de plano. Y vemos que aquí ya lo llenamos. En este caso va a haber unos datos extra que tenemos que tomar en cuenta cuando estemos llenando nuestro pie de plano, que es la altura máxima. Y también aquí vemos que viene el bardeo y el alineamiento. En este caso me voy al modelo y checo pues mi altura total. En este caso es muy importante que sea desde la banqueta, porque aquí tenemos por ejemplo un terreno con desnivel, hasta el límite más alto que tengamos, que sería esta cota, que sería 8.99, porque se agregó aquí este muro de instalaciones. Y lo que es el alineamiento no es otra cosa que el frente del predio. Aquí es muy importante identificar bien el frente, porque hay terrenos, por ejemplo este, que si se dan cuenta tenemos el frente, todo esto de aquí es nuestro frente. Entonces nuestro alineamiento sería la suma del 12.13 más 6.70 más 16.27, aunque sea lateral de la casa, es todo lo que colinde con la calle. Y el resto, pues, sería normal. Pero como este es un terreno normalito, pues nuestro alineamiento sería 12. Y el bardeo, pues lo que yo hago normalmente es sacar una polilínea. En este caso vemos la medida que nos sale 19 y tantos de esta línea que generé y nos vamos al pie de plano y pues ahí vemos que está todo llenado. Aquí está el alineamiento 12, bardeo 19.61. El total es muy importante, planta baja, primer nivel que correspondería a planta alta, la techumbre ligera que la puse aparte, los volados que también van juntos. Y aquí en esta parte pues tenemos la información de la altura máxima, los coeficientes que ya sacamos y nos faltaría el porcentaje de área libre, que esto yo lo saco bien fácil porque
literalmente es lo que le sobra al coeficiente de ocupación. Es decir, si aquí tenía 0.6, el porcentaje de área libre correspondería al 40%, de ahí se saca, y en el proyecto, pues si aquí yo tenía el 0.52, pues me sobra el 48%. En este caso, aquí vemos que a veces se cambia a porcentaje. Pueden hacerlo de ambas, aunque lo más común es que se maneje como con unidades enteras, es decir, 1 como el más grande. En este caso se puede cambiar a .4 y a .125, pero es lo mismo. Y la restricción al frente, pues aquí se tiene. En este caso, a veces pasa porque me estoy dando cuenta que esta restricción es del condominio. Y puede pasar que el condominio nos diga, no, pues ¿sabes qué? De hecho, en este condominio pasa que te dice que tu altura máxima permitida es 750. Aquí tenemos más porque estamos en un área como con desnivel. A veces pasa que el condominio tiene una restricción diferente a la que se tiene en reglamento. Aquí tenemos que poner la de reglamento. De hecho, aquí estoy viendo que creo que hay un error porque la restricción al frente creo que es 3, pero en el reglamento del condominio nos piden 5. Entonces posiblemente aquí tengamos que poner más bien 3 y tener una diferencia de 2. No te dicen mucho el municipio siempre y cuando cumplas, pero pues lo ideal es llenarlo bien. Y también pasa aquí con la norma. Cuando los proyectos tienen cierta pendiente, sobre todo pendientes mayores a 3 metros, muchas veces se pide que esta altura máxima sea a partir del centro del predio. Les voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que tenemos aquí pues toda esta distancia. En este caso voy a sacar aproximadamente la medida. Tenemos, vean, 4.21. Lo que se hace muchas veces es sacar pues justamente a la mitad y ese sería nuestra medida base, la mitad de la altura. Entonces la altura como tal del predio sería de 6.89. Pero como aquí tenemos una restricción de altura muy alta, se dejó normal para evitar el problema de, ay, que si lo marcas a la mitad, que si lo marcas arriba, etc. Pero hay veces que sí nos estamos pasando de la restricción cuando tenemos terrenos con tanta pendiente. Y es ahí donde nosotros podemos sacar la media y la altura del proyecto estaría cumpliendo. En este caso no lo hicimos, por lo que les comentaba que seguimos dentro de la norma, pero pues son cosas que pasan. Son muchos los detalles que ahorita pues les estoy manejando nada más información general, pero que igual y les puede ser útil para su proyecto. Y bueno, aquí comentarles de igual manera que la techumbre ligera la estamos poniendo de manera independiente, pero si vemos la suma de todo, pues tiene que ser correspondiente a esta. Otro tip que no se les debe de olvidar es que a veces redondeamos números, porque pues en el AutoCAD nos da, no sé, 133.7425 tal, y los redondean. Sí pasa, pero tengan mucho cuidado porque la suma de esto, ellos hagan de cuenta que agarran la calculadora y suman todos estos números. Entonces, si hay una diferencia de 0.01 por estos redondeos que podemos llegar a hacer, no lo van a poner mal. Entonces yo lo que hago es que pues checo que las sumas den y si no hago algún ajuste ahí en los redondeos para que pues no haya problema. A mí me pasa mucho porque como yo las sumas normalmente las hago desde AutoCAD y checo cuál es el área acumulada, pues aquí sí me lo exacto. Pero hay veces que con el redondeo independiente de cada uno de estos puntos, pues el total puede variar 1 o 2 décimas. Y bueno, ya para no alargar más este video, les voy a enseñar otro ejemplo base en el cual es una casa que no nos dieron croquis, entonces se hizo uno muy sencillo. No pasa nada, no tiene que ser tan elaborado, solo tiene que mantenerse el norte. En este caso pusimos pues algunos nombres. No tenía nombre la vialidad interna, entonces nada más lo manejamos así, pero la superficie y las medidas se manejaron igual. Y aquí en los coeficientes pues se está trabajando
La diferencia con el proyecto anterior es de que como tenemos una techumbre ligera muy básica, hagan de cuenta que el municipio toma en cuenta techumbre ligera no nada más para estacionamiento, sino también para cualquier techumbre que pudiera ser como de lámina o así, porque aquí tenemos una en el patio de servicio, que esta no es como tal una losa. Lo podemos ver aquí en este corte, en el cual pues es nada más un techito. Inclusive este de acá también podría considerarse, pero pues como pues es parte del acceso, este se manejó como volados. Ahí también se pudo haber manejado como techumbre ligera, pero ya pues, son criterios que van variando, la verdad. ¿Y qué es lo que se hizo? Pues aquí tenemos igual planta baja, primer nivel, los volados de planta baja y planta alta, pero para el pie de plano pues se suman. En este caso yo selecciono ambos y checo el área acumulada. Todas las áreas verdes, igual es un terreno muy grande, entonces no tenemos problema de que cumplamos. Y pues aquí en este caso se toma en cuenta pues la regla de 3 conforme al terreno, que es de 264. Entonces aquí lo que hago es pues esta medida por 100 entre 264 me va dando los coeficientes. Yo muchas veces aquí ya le agrego el alineamiento y el bardeado que saqué previamente, porque les repito, yo soy mucho de hacer una captura de pantalla y ya me voy al pie de plano. ¿Qué otro tip que quiero aprovechar para decirles es que yo manejo el pie de plano como un bloque, y en este bloque dejo toda la información que se va repitiendo adentro, menos lo que es el contenido del plano y la clave, que eso no hemos platicado. También una cosa que pide mucho municipio es que no nada más diga arquitectónico, estructural y demás, sino que realmente incluya el contenido. En este caso, arquitectónico con plantas, cortes y fachadas, porque hay veces que nada más es arquitectónico plantas, en otros están las fachadas, en otros están los alzados, depende mucho del tamaño del predio. Y la escala muchas veces va variando. Yo en lo personal a mí me gusta ponerla indicada para quitarme de broncas, y en cada uno yo le pongo pues qué escala tiene, porque hay veces que tenemos un detalle, por ejemplo este, que es un detalle del medidor, y este tiene una escala de 1,75. Entonces si yo aquí pongo 1,100, pues ya estaría mintiendo. A mí se me hace más fácil manejarlo así. Cotas metros. Y pues la clave es muy importante, no se les olvide, porque también me ha pasado que no le cambio la clave. Pero yo lo que hago es que me meto al bloque como tal, y aquí lleno el pie de plano, porque normalmente yo tengo más planos, y estar cambiando uno por uno pues es muy latoso. Entonces yo lo que hago es que pues en el bloque cambio toda la información y posteriormente pues se cambien todos. Aquí me voy a cambiar al anterior para que se vea mejor. Y aquí nuevamente tenemos habitacional, obra nueva. En este caso también era un representante legal, era una persona moral. Entonces se agregan ambos, la información, el DRO. Y aquí también vemos que en este caso no teníamos manzana, porque así venía en la escritura. Entonces pues quitamos lo de manzana, nada más pusimos el lote. En este caso nos pidieron aquí que hiciéramos el cambio a unidad condominal, tal, condominio B, y son esos pequeños ajustes que les digo que luego son bien latosos. Si ustedes están haciendo el trámite en un condominio, lo más fácil es que el condominio les diga cómo llenar el pie de plano. Yo les recomiendo que se los exijan, porque si no es condominio, el llenado es mucho más fácil, porque en la misma escritura viene la información general, pero luego a veces los condominios vienen medio raros. Igual los números oficiales, que a veces no nada más es un número, sino es como tal, interior tal, y es un relajo. Entonces esto casi siempre es con los condominios con quien hay que resolverlo. En este caso ven que la parte de restricción de uso de suelo no lo tengo lleno. También esto del dictamen de uso de suelo lo dejé vacío. Aquí pues no había puesto unifamiliar porque en este plano no me lo pidieron, pero en planos nuevos ya los pongo porque así lo están pidiendo. Y pues aquí ya vemos las diferencias. En este caso ven que todo sí se manejó con números enteros, sin porcentajes. Entonces pues es .125, .4, 3, etc. Y aquí vemos que sí manejamos pues lo de la techumbre ligera, no como techumbre de estacionamiento, porque pues no es estacionamiento. Entonces ahí le pueden cambiar este dato en caso de que sea necesario. Pero bueno, aquí vienen los totales. Y bueno, espero que les haya servido mucho este video. Hay muchas cosas que todavía se tienen que decir sobre
cómo acomodar los archivos para el municipio. Cada municipio es diferente. Hay muchos tips que hay que considerar. Si quieren más información respecto a esto, avísenme y podemos ir generando pues nuevos videos. Y pues nada más quiero recordarles que esta es mi experiencia, que el llenado de plano puede ser muy variable y sobre todo en esos detallitos que les comento de coeficientes, de datos del predio, etcétera, pero pues son las generalidades. Espero que con esto logren pues presentar su proyecto y esperemos que no se los regresen. Nos vemos.